Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos miran por este medio. Es una dicha para mí, una felicidad al compartir la palabra con ustedes. Hoy en esta noche me siento contento, feliz, porque como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos agradecidos con nuestro Dios y en esta noche le damos a usted la bienvenida a este canal. A usted que lo sintoniza, a usted que busca de Dios, usted que tiene hambre de la palabra del Señor y puede escuchar mejores sermones que este. Pero su servidor comparte lo poquito que Dios le ha dado. Y es de suma importancia para nosotros entender muchas verdades que la Biblia, la palabra sagrada de nuestro Dios presenta. Hoy estoy contento, hermanos y amigos, porque Dios ha sido bueno. Y a la vez hay sufrimiento y muerte alrededor de este mundo. Pedimos a Dios consuelo por las personas que sufren, que lloran un ser querido. En esta noche yo quiero pedirte que cierres tus ojos para hacer una oración a nuestro Dios. Mi Dios y Padre eterno, gracias Señor te damos en esta noche, porque tú, Padre mío, eres bueno, porque tú, Padre mío, nos concedes el privilegio de alabarte, de glorificar tu nombre en esta noche. Alabamos tu nombre y te damos honra y gloria, porque tú, Padre mío, lo mereces. Alabamos tu nombre, Señor, no por lo que nos has dado, sino porque tú eres Dios, porque eres digno de toda honra y de toda gloria. Bendice, Padre Santo, esta casa, bendice esta palabra y bendice a las personas que han de escuchar este mensaje. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amigos, la semana pasada estuvimos mirando una reflexión y le pusimos por título Respetando lo Sagrado. Estuvimos mirando de los hijos de Elí que tuvieron problemas al respetar lo sagrado, al no respetar lo sagrado, mejor dicho. Ya grandes cosecharon el fruto de su desobediencia, de no haberle hecho caso a su padre Elí. Le trajeron sufrimiento y muerte a su padre. ¿Qué es esta mala fama que escuchen ustedes?, le dice el padre. Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y los resultados de su desobediencia fue la muerte. Terminamos la reflexión de la semana pasada diciendo que el arca de Dios quedó en manos del enemigo. Los filisteos se llevaron el arca a su tierra. Elí sabe que sus hijos pueden morir, no le da pendiente, pero cuando él sabe que el arca es capturada, cae, se golpea la cabeza y muere. Al igual que su nuera, esposa de Fines, también dio alumbramiento al saber que el arca se la habían llevado. Le alcanzó a poner el nombre a su hijo Icabod, que quiere decir traspasada, es la gloria de Israel. Pero hoy en esta noche vamos a hablar acerca de el arca de Dios. El pueblo enemigo se agarró el arca y se la llevó y la puso en la ciudad principal de Asdod, en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos de esa ciudad. En la mañana que fueron a ver, porque el arca la pusieron en el templo de Dagón,
Y en la mañana que fueron a ver, miraron que Dagón estaba inclinado de rodillas frente al arca. El pueblo filisteo, los principales sacerdotes, lo agarraron y lo enderezaron otra vez, lo acomodaron. Pero al día siguiente, al abrir el umbral de la puerta, se dieron cuenta que la cabeza de Dagón estaba en el umbral de la puerta y tenía cortadas las palmas de las manos. Y lo volvieron a acomodar. Para ese entonces había agravado la mano de Jehová sobre el pueblo de Asdod. Grandes tumores. Había llegado una plaga de ratones que devoraban la cosecha. Aquellos hombres y mujeres les habían salido aquellos tumores por toda la piel. Ronchas, ampollas grandes sobre toda la piel. Y entonces tuvieron que sufrir el azote de nuestro Dios en la ciudad de Asdod. El pueblo de Dios, el pueblo de los filisteos se juntó. ¿Qué vamos a hacer con el arca? Porque nos ha traído solamente muerte y dolor. El arca debe irse de aquí, debe volver a su lugar, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Pues había un pánico mortal en toda la ciudad. La mano del Señor se había grabado sobre esta ciudad. De ahí se fue a la ciudad de Gad y sucedió lo mismo. Y entonces decidieron llevarla a la ciudad de Ecrón. Los ecronitas, al mirar que empezaron a enfermarse y al sentir aquel dolor, empezaron a pegar el grito y a pedirle a los grandes que sacaran el arca de allí, que la devolvieran a sus lugares, porque la mano de Jehová se había grabado sobre ellos. La que no murió estaba llena de tumores. Ese clamor de los ecronitas subía hasta el cielo. El arca ya no alcanzó a ir a la ciudad de Ascalón ni a Gaza, porque donde quiera que el arca llegaba había dolor, muerte y sufrimiento hacia el pueblo filisteo. Primera de Samuel capítulo 6 dice que el arca estuvo en terreno del enemigo 7 meses. Y en esos 7 meses fue 7 meses de dolor, 7 meses de enfermedad, 7 meses de muerte. Hubo mortandad en todas las ciudades de los filisteos. De tal manera que reunieron a los 5 príncipes de uno de cada ciudad y a los sacerdotes y a los adivinos y dijeron ¿qué vamos a hacer con el arca? Porque solamente ha traído desgracia y muerte a nuestras ciudades. Y entonces ellos dijeron, tienes que devolverla. Y no la vas a devolver vacía. Vas a pagar la expiación. Vas a hacer 5 tumores de oro que representaba cada uno por cada ciudad, porque los filisteos eran gobernados por estos 5 príncipes de estas ciudades. Y también vas a hacer 5 ratones. La misma plaga que invadió las ciudades es una misma, dice. Vas a hacer 5 ratones también. Y vas a hacer una caja y la vas a echar ahí. Y vas a preparar un carro nuevo. Y le vas a poner vacas que no hayan tenido que ver con arado, pero que estén paridas, y los becerros los vas a dejar aquí. Y vas a soltar el carro que se vaya. Si el carro agarra el camino rumbo a los caminos de los besemitas o de besemes, entonces sabremos que la mano de Jehová nos ha herido. Si el carro se va por otro lado, entonces sabremos que no fue la mano de Dios de los hebreos en la que nos hirió, sino que fue por accidente. Algunas personas filisteas se oponían a esto. Es humillante. ¿Cómo vamos a dejar ir el arca de Dios que se vaya?
Pero los adivinos y sacerdotes le dijeron: no seas testarudo, no imites la conducta de Faraón, o tendrás, o vas a traer más grandes calamidades a las ciudades. Así es que no te opongas y déjala que se vaya. Y los filisteos, mis amigos, prepararon aquel carro nuevo y aquellas vacas y las pegaron y subieron el arca, y en un lado del arca iba la caja de los ratones de oro y de los tumores de oro. Y los becerros se quedaron en casa y las vacas iban bramando por el camino rumbo a los campos de Bet-Semes, y los filisteos los seguían de lejos. Y cuando el filisteo miró que los besemitas se regocijaron por mirar el arca y la recibieron, entonces ya ellos se fueron a su lugar, y los pueblos, las ciudades de los filisteos quedaron libres del azote de nuestro Dios. Empezaron a sanar. El carro se fue sin dirección humana. La presencia de Dios iba ahí. Y aquellas vacas, como si a algún ser invisible las llevara, las dirigió derechitos a los campos de los besemitas. Entonces, mis hermanos y amigos, cuando los besemitas llegaron, cuando los besemitas que araban el campo, que estaban en el campo, miraron que el arca iba llegando, se regocijaron en gran manera. Se preguntaban cómo el arca de Dios milagrosamente había llegado hasta ellos sin dirección alguna, y cómo se había parado en aquella grande piedra. Y los besemitas quitaron las vacas del carro, bajaron el arca y ofrecieron las vacas en sacrificio y unos sacrificios más adicionales. Los besemitas se llenaron de gozo y de alegría, dándole la bienvenida al arca de Jehová. El verso 13 dice que estos besemitas gozosos alzaron los ojos y miraron que el arca de Dios estaba llegando hacia ellos, y hubo gozo y alegría para ellos. Pero el verso 19 dice que el pueblo lloró, pues Jehová había herido a 50,070 hombres con tan grande mortandad. Yo le digo una cosa: el pueblo filisteo no tenía instrucciones de Dios de cómo manejar el arca, y aún así el pueblo filisteo preparó lo mejor: un carro nuevo, vacas que nunca habían sido puestas en yugo. Ellos podían manejar el arca como ellos podían, porque no había instrucciones para ellos. Los besemitas, la ciudad de los sacerdotes, ellos sabían lo que Dios había mandado y cómo debían dirigirse las cosas sagradas. Y había instrucciones de que no se acercaran al arca, mucho menos abrirla. Pero aquellos besemitas, al ver el arca allí, y en lugar de llevársela a un lugar para cubrirla del sol, la curioseaban y la rodeaban y se preguntaban entre ellos: ¿qué encierra el arca adentro? ¿Qué tiene el arca? Vamos a abrirla. Y la abrieron. Se asomaron a ver qué había en el arca, pero no vivieron para contarlo, porque ahí murieron toda esta grande multitud de gentes. El pueblo ahora llora por esa grande mortandad. Se atrevieron a hacer lo que Dios había dicho que no hicieran. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo?, dijeron ellos. ¿Quién puede estar delante de Dios? El capítulo 7 y el verso 1
Y si vinieron los de Kiriat Jarim y llevaron a la casa de Abinadab levita, y ahí estuvo por 20 años, al cuidado de su hijo Eleazar, quienes lo habían santificado para cuidar el arca. 20 largos años el arca de Dios pasó en la casa de Kiriat Jarim. Ahí estuvo. 30,000 hombres preparó David para ir por el arca después de los 20 años. Según de Samuel capítulo 6, dice que David juntó 30,000 hombres para ir a la casa de Abinadab y traer el arca a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén. David, él sabe lo que Dios ha mandado, pero él imita la conducta de los filisteos. Si los filisteos pudieron cargar el arca y colocarla en el carro nuevo, David también va a hacer lo mismo. David busca un carro nuevo y también va a traer el arca. Hay una grande diferencia entre el filisteo que no sabe y David que ya sabe las instrucciones que Dios ha dado. Hay mucha diferencia en una persona que ya sabe lo que Dios ha mandado y la otra que no sabe lo que Dios ha mandado. El verso 3 dice que se santificó a Eleazar. En el verso 3 de 2 de Samuel, dice ahí la palabra, mis hermanos, que Usa y Ahío guiaban el carro nuevo. Yo le pregunto a usted en dónde había quedado Eleazar, el que había sido especialmente santificado para el cuidado del arca. ¿En dónde está? Aquí no se mira. Pero como David es el rey, si él está o no está, yo vengo por el arca y me la llevo. Estos dos hijos no se mencionan antes de los 20 años. Parece que le nacieron a Abinadab durante ese tiempo de los 20 años. Y Usa se subió al carro y Ahío también guiaba ese carro nuevo delante de aquellos hombres que danzaban. Todo, se ve que todo iba bien. David danzaba con el pueblo con mucha clase de instrumentos musicales. Danzaba y contento guiaba a ese carro donde iba el arca, donde la presencia de Dios se manifestaba en medio de los querubines. David cree que todo lo está haciendo bien, habiendo ignorado las instrucciones de Dios de cómo manejar el arca. El arca llegó a unos terrenos en la era de Nacor, una tierra piedregosa, y la carreta empezaba a moverse. El arca se empezaba a mover y Usa amablemente extendió las manos para detener el arca y ahí cayó muerto. Cuando David miró esto, paró la danza, paró todo. Paren aquí hay algo que no está bien. Usa, mi amigo, hizo algo que estaba bien, pero no era lo que Dios había mandado. Usa detuvo el arca para que no se fuera a caer. Estaba bien. Hay muchas cosas que nosotros hacemos bien, pero no son las cosas que Dios ha mandado. Por eso, desde el tiempo pasado, Abel trajo un cordero a Dios y Caín trajo lo mejor que él tenía de los sembradíos como ofrenda a Jehová. Pero Dios no siempre acepta lo mejor de ti. Dios acepta la obediencia a lo que Él ha mandado, sus mandamientos. Si Dios te manda que adores a Dios en sábado,
Tú puedes adorar en domingo. Dice, no, yo el domingo, está bien lo que tú estás haciendo, adorando a Dios el domingo, pero no es lo que Dios ha mandado. No es lo que Dios te ha ordenado. A David se le hizo fácil imitar la conducta de un pueblo, de un pueblo enemigo de Dios, haciendo un carro nuevo para llevar el arca. Estaba bien, era un carro nuevo, pero no era lo que Dios había mandado. Dios había mandado que los coatitas, los levitas, solamente ellos debían agarrar y conducir lo sagrado por el desierto, por donde quiera que fueran. Nadie más, solamente la persona, el sacerdote que había sido consagrado para esa ocasión. Se ignoraron las instrucciones de Dios. Cuando tú ignoras las instrucciones de Dios, tú haces lo que tú crees que está bien. Yo hago esto porque esto le agrada a Dios. No es lo que tú quieras. Es lo que Dios ha mandado. Es lo que Dios ha ordenado. Dios dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No, yo el domingo, porque todos lo hacen el domingo. No es lo que Dios ha mandado. Es bueno, pero no es lo que Dios manda. David, como él era el rey, dijo, yo voy a traer el arca. Y me voy a llevar un carro nuevo. Pero cuando Usa cayó, dijo, esperen, algo estamos haciendo mal. Y de ahí dijo, no podemos circular más con el arca. Algo está mal. Y entonces el arca la llevaron a la casa de Obed-edom. Allí en la casa de Obed-edom permaneció el arca 3 meses. Y dice la palabra, mis hermanos, que Dios bendijo la casa de Edom. Lo bendijo a él y bendijo a toda su casa. Y entonces en el verso 12, rápidamente fue una persona a decirle a David, David, Obed-edom ha sido bendecido con toda su casa. Y entonces David dijo, vamos por el arca. Y entonces fueron por el arca. Esta vez preparó los sacerdotes. Estudió el caso en esos 3 meses y dijo David, hicimos las cosas mal. No estamos haciendo como Dios ha ordenado. Siempre que tú trates de hacer las cosas como tú quieras, no funcionará. Porque las cosas tenemos que hacerlas como Dios ha dicho, como Dios ha ordenado, como Dios ha mandado, para que tengas éxito. El verso 13 dice la palabra del Señor, y cuando los que llevaban el arca habían andado 6 pasos, David sacrificaba. Oiga bien, y cuando los que llevaban el arca, ahora sí David, al entender que había hecho las cosas mal de transportar el arca, ahora sí llevó los sacerdotes y hasta él mismo se vistió de lino fino. Llevaba las mismas vestiduras de los sacerdotes. Porque dijo, yo soy como uno de ellos. Yo voy a juntarme con ellos. Y con gozo y alegría empezó a llevarse el arca cuando aquellos hombres caminaban, uno en cada lado con el palito que estaban en el arca en los hombros. Y el arca llegó hasta Jerusalén. Y él danzaba, dice que David danzaba con toda su fuerza. David ahora sí lleva la seguridad de que el arca va a llegar a su destino, porque está haciendo las cosas como Dios le ha mandado. Cuando tú haces las cosas como Dios te ha mandado, eso te produce gozo y alegría y es agradable delante de los ojos de Dios. Pero no trates de hacer las cosas como tú quieres hacerlas. Hazlas como Dios ha mandado. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué el pueblo filisteo sí manejó el arca como él quiso? La agarró, la subió al carro y la puso ahí. Porque ellos no sabían, hermanos. El pueblo filisteo no sabe lo que Dios ha ordenado a su pueblo. En una ocasión me dijo un señor en el trabajo, me dijo, Andrés,
¿Tú crees que Dios a mí me puede castigar por no guardar el sábado? ¿Tú crees que Dios me puede castigar si yo cometo una locura con una persona que no tiene nada que ver conmigo? Y entonces yo le puse un ejemplo y le dije, si un padre de familia tiene sed y tú llegas con tu amigo a donde está el padre de familia y el padre de familia dice, tráeme un vaso de agua, ¿quién crees tú que va a ir a traer el vaso de agua? El hijo. El amigo no. Si el hijo no le lleva el vaso de agua al padre, el padre se va a molestar, pero se va a molestar con el hijo. Es el hijo el que tiene la obligación de llevarle el vaso de agua al papá. Somos los hijos de Dios los que tenemos que respetar lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha ordenado en su palabra. Una persona que no conoce lo que Dios ha mandado, Dios dice la palabra que cierra su ojo a su ignorancia y su misericordia siempre está esperando que Él reaccione, que Él vuelva a Él para que pueda obedecer las cosas que Él ha mandado. Pero cuando Dios ya te ha llenado a ti de instrucciones y aún así desobedeces y haces lo que tú quieres, entonces a Dios no le va a gustar. Por medio de la muerte de Usa, Dios le dijo a David, para, las cosas las estás haciendo mal. Y entonces David paró. Y en esos 3 meses tuvo él todo el tiempo para poder ver qué es lo que hizo mal. Llegó a la conclusión de que el arca la estaba transportando de una forma equivocada. No era la forma que Dios había mandado. Lo sagrado hay que manejarlo como es debido. Usted sabe qué le puede suceder a una persona que roba cosas de una iglesia donde se adora a Dios. Nunca ha sabido usted lo que le sucede. Es mejor que no lo sepa. Nunca debes cometer un sacrilegio. Lo que es de Dios es de Dios. No lo toques. Lo sagrado solamente tienen que tocarlo las personas que son indicadas. El arca del pacto solamente fue dado instrucciones a los levitas, a los hijos de Leví, los coatitas, a que llevaran lo sagrado en los hombros. Hacerlo de otra forma era meternos en problemas y pagaríamos caro nuestro error. Yo te invito en esta noche a que reflexionemos y comprendamos que hay que respetar lo sagrado. Las cosas hay que hacerlas como Dios ha ordenado. A veces podemos estar haciendo las cosas bien, pero si no es como Dios ha ordenado, entonces nos vamos a meter en problemas. Los caminos de Dios son caminos de gracia, son caminos seguros, pero hay que caminar con Él. Te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos, mi Dios, darte gracias por esta palabra y que nos ayude, mi Dios, a entender y a comprender que lo sagrado se tiene que respetar. Ayúdanos, mi Dios, a entender a que lo profano tiene su lugar y que no podemos juntarlos. Padre mío, se hicieron varias preguntas. ¿Cómo podrá llegar el arca a mí? ¿Por qué nos ha herido Jehová hoy delante de nuestros enemigos? Primera de Samuel nos enseña a nosotros que tú, Padre mío, eres un Dios que has dado órdenes para que tus hijos las obedezcan y que hacerlo de otra manera es meternos en problemas.
y cometer pecado contra ti. Padre mío, ayúdanos a entender, Padre Santo, que tú eres un Dios inmutable, que tú no cambias y que así como fuiste en el pasado, sigues siendo en el futuro y así lo serás. Ayúdanos, Padre Santo, a reverenciarte, a tener una buena reverencia delante de ti. Acompáñanos y bendice a la viuda y al huérfano y al que tiene hambre, Señor, al que tiene necesidad, al que está enfermo en una cama. Dale la seguridad de que va a sanar, mi Dios. Tu mano de amor le cubra y que mi Dios Él pueda sentir una mano consoladora, que en su cama estás presente a través de tus santos ángeles dándole esperanza y que cuando Él salga del hospital, tú le habrás dado una oportunidad para vivir a tu lado mientras Él esté en esta tierra y después continuar por una eternidad. Gracias, Padre mío, te doy gracias en el bendito y dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigo, conéctate a nuestro canal y no nos abandones, no nos dejes solos. Y continuaremos hablando y hablando más de nuestro Dios. Que Dios pueda bendecirte, que bendiga su palabra, que haga resplandecer tu rostro y ponga en ti paz.